Hola, buenas tardes otra vez. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con la física de primero de bachiller y vamos a hacer una tercera pizarra con ejercicios de teorema del trabajo. Bueno, con ejercicios del teorema del trabajo, lo que pasa es que va a tener 3 partes, ¿de acuerdo? Y nada, queremos simplemente, como en los anteriores, rigor a la hora de aplicar el teorema, de que saber que se aplica siempre entre 2 puntos y que hay que calcular, bueno, hay que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas entre esos 2 puntos, para lo cual hay que tener muy clara la definición de trabajo de una fuerza y cuáles son las fuerzas conservativas y las no conservativas. Recordamos aquí que las fuerzas conservativas para nosotras aquí solamente y nosotros son la fuerza de la gravedad y la fuerza elástica producida por un muelle, dado que no tenemos electricidad, o por lo menos no es lo típico en casi todas las clases de primero de bachiller, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Después que tenemos que marcar la altura cero para medir potenciales gravitatorias y nada, y poco más, rigor. Y vamos a ver en este problema, venga, pues tiene 3 partes para que diferenciéis una de la otra y como, ¿vale? Venga, y pretendo eso que os quede clara la historia. Entonces, vamos a por ello. Mira, dice, una masa de 5 kilos, vamos a ver, vamos a poner aquí en pequeñito primero, mirad, dice, una masa, bueno, ya veis ahí la figura, estamos en un plano horizontal, aquí hay un muelle y después una rampa que sube 30 grados. Bueno, entonces dice, una masa de 5 kilos descansa en un plano horizontal y sujeta a un muelle comprimido 10 centímetros por medio de una cuerda. La constante del muelle vale 10.000 newtons por metro. Bueno, dice, a 2 metros de la masa, en horizontal, se levanta una cuña, ya veis, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos la masa, aquí el muelle, ¿vale? Que está, ya veis, está comprimido aquí, esto en rojo es una cuerda, ¿vale? Que está ahí agarrando al cuerpo y al muelle comprimido, ¿vale? Bueno, pero ya veis que en horizontal a 2 metros aparece una cuña que está inclinada a 30 grados con la horizontal, ¿vale? Tal como se indicó en la figura. Dice, si en un momento dado se corta la cuerda que sujeta la masa al muelle, calcular la altura a la que asciende por la cuña en los casos siguientes. Dice, en el primero, no hay rozamiento en ninguna de las superficies. En el segundo caso, hay solo rozamiento en la parte horizontal con coeficiente 0,1, la parte esta de 2 metros. Tercer caso, hay rozamiento en la parte horizontal con coeficiente de 0,1 y en la parte de la cuña con coeficiente de 0,2. Como veis, evidentemente, pues vamos de algo más simple a algo más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el primero. Bueno, aquí tenemos la figura. Vamos a ver. Esto es. Vale, aquí tenemos la figura y decimos, bueno, vamos a ver. El primer caso no es rozamiento. Vale. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo que os dice aquí, que es lo que os envía. Dice, la posición de partida, el estado inicial, lo conocemos perfectamente. Conocemos la posición, que conlleva una energía potencial gravitatoria nula por estar en el origen de alturas, y eso ya aquí, veis, ya hemos empezado, no hemos hecho nada, nada más que dibujar, pero ya hemos puesto esto, el nivel de altura es cero, que eso no me lo van a decir en el examen, ¿vale? Me lo pueden decir, pero lo normal es que no me lo digan, ¿vale? Entonces, lo empezamos poniendo ahí ya, antes de... ¿Vale? Bueno, entonces lo que dice aquí, dice, la posición de partida, el estado inicial, lo conocemos perfectamente. Conocemos la posición, que conlleva una energía potencial gravitatoria nula por estar en el origen de alturas, y una energía potencial elástica por estar comprimiendo un muelle, o es por estar un muelle comprimido. Vale, y también conocemos su velocidad, que es nula, con lo cual, como veis, conocemos todas las energías y conocemos la posición. O sea que, por eso dice que la posición de partida, el estado inicial, lo conocemos perfectamente. Dice la posición final, claro, que estará, ¿veis? Aquí, la posición final, pues claro, aquí, esta posición, pues no la conocemos. Conocemos la energía cinética, sí, porque está parado, entonces cero. No hay potencial elástica porque no hay muelle, pero no conocemos esta altura. Altura 2, no la conocemos. Vais a ver que después está puesto, ahí va, pues no he puesto, bueno, bien, pues esa es su altura, yo pensaba, cachilamar, esta es altura 2, evidentemente, ¿vale? Esa altura, ¿vale? Que aquí también, bueno, la pondré después, aquí ya lo estamos diciendo, vale. Entonces, la posición final sabemos que no lleva asociada una energía potencial elástica, pues está sobre la rampa, muy lejos del muelle,
no lleva cinética porque la velocidad es nula, pero sí hay una energía potencial gravitatoria que no conocemos puesto que es la posición desconocida. Y entonces pues, nos deberíamos dar cuenta que estamos, como siempre, dos posiciones conocidas casi todas las cosas, menos algo de una de ellas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué no conocemos? La posición final, pero todas las energías las conocemos, ¿vale? Excepto la posición final, que es justamente la energía potencial gravitatoria, la que no conocemos, pero es la única incógnita. Entonces decimos todo esto porque, aparte de que cuando veamos un muelle hemos de pensar casi automáticamente en el teorema de la energía, nos hemos de dar cuenta que de dos posiciones conocemos casi todo en cuanto a las energías. Lo que nos hace falta, ese casi, es una única incógnita, la posición final, la altura a la que llega. Lo que nos hace falta es el casi, es una única incógnita, la posición final, la altura a la que llega. No está redactado, pero bien. El teorema del trabajo nos relaciona esas dos posiciones y nos va a permitir claramente conocer esa altura. Y empezamos, mirad. Aquí hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre el móvil en vectores, bueno, claramente que es lo que son, pero fijaos, hemos distinguido las conservativas en rojo, fijaos, la fuerza que ejerce el muelle, el peso, ¿vale? Y después las no conservativas, que las hemos dibujado en azul, la normal, claro, porque son las únicas fuerzas que actúan, ya ves, el peso, la fuerza que ejerce el muelle al principio cuando lo está empujando, y después, durante todo el trayecto, tanto en la parte horizontal como en la rampa, la normal, porque no os olvidéis de que no hay rozamiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos, claro, el estado en 1, claro, y el primero también, ya tenemos altura 0, ya tenemos el estado 1, el estado 2, entre ambos estados vamos a aplicar el teorema del trabajo, ya sabéis que el teorema del trabajo se aplica siempre entre dos posiciones, dos estados, y entonces, bueno, lo que pone aquí después dice, hemos de ver en la figura que la única fuerza no conservativa, marcada en azul y que actúa sobre la masa, es la normal, cuyo trabajo es 0 tanto en la parte horizontal como en la rampa, puesto que en ambos casos es perpendicular al desplazamiento, como se ha intentado reflejar en la figura. Ya veis que el vector de desplazamiento está en verde, ¿vale? Lo vamos a poner. Este es el vector de desplazamiento. Bueno, está claramente, es un vector, bueno, a algunos les pongo el palo, a otros no, pero claramente, claro, están dibujados, con lo cual son vectores, ¿de acuerdo? Y entonces, como veis, tanto en la parte horizontal como en la parte de la rampa, evidentemente la normal azul es perpendicular al desplazamiento verde. Por lo tanto, su trabajo es 0. Bien, por lo demás, creo que es fácil de ver que en el estado 1 la única energía que hay es la potencial elástica, puesto que la gravitatoria es 0 por estar en el suelo y la cinética también por estar la masa parada. En el estado 2 no hay potencia elástica ni cinética, solo la energía potencial gravitatoria. Con lo anterior, claro, la aplicación del teorema nos lleva a, pues ya veis, primero, el teorema, pues eso, trabajo de las fuerzas no conservativas, efectivamente, variación de energía mecánica en 2, menos energía mecánica en 1. Y como siempre hemos dicho, vamos a ver, trabajo de las fuerzas no conservativas. Ya hemos hablado, de todo ello hemos hablado para llegar aquí y que lo veáis claramente. Trabajo en la normal, que es 0, como hemos dicho. Después, energía mecánica en 2, mg por altura 2, que es m5 por g, que es 10 por h2, que no conocemos, claro. Energía mecánica en 1, la potencial elástica, porque en 1 está parado, está en el suelo, pero hay un muelle comprimido, pues un medio de k por x cuadrado, que sería k, que es 10.000, vamos, por la compresión, que es 10 centímetros, 0,1 metro, o 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Y eso es 50. Nada, y aplicando el teorema, nos queda que trabajo 0, energía mecánica final en 2, 50H2, menos energía mecánica inicial, 50 en 1. Y nada, y de esta ecuación, sin despeinarnos, tenemos que H2 vale 1 metro, ¿vale? Si nos preguntan la distancia recorrida sobre la cuña, no tenemos más que aplicar las leyes de los triángulos rectángulos para calcularla, ¿vale? Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos ángulos son conocidos y el cateto de altura también. Venga, pasamos, pero contestamos a lo que nos preguntan. No os olvidéis que nos han preguntado la altura a la que llegará, ¿eh? Entonces dice, calcula la altura a la que asciende por la cuña en los casos siguientes, con lo cual, eso es. Segundo caso, el rozamiento. Mirad, hemos hecho lo mismo, y aquí, lo único que, fijaos, hemos dibujado las fuerzas conservativas en azul entre el estado 1 y el estado 2,
Entonces, en la parte horizontal, como veis, está la fuerza del muelle, que es conservativa, en rojo, como veis. Y el peso también, que es conservativo, en rojo. Pero en la parte horizontal hay otras dos fuerzas. La normal, que claramente no es conservativa, y aparece la fuerza de rozamiento, claramente, cosa que en el ejercicio, en el apartado 1 no, ya lo veis aquí, y la hemos dibujado en azul porque es una fuerza no conservativa, claramente. Y después, en la rampa, pues solamente la normal, ya veis, no conservativa, y el peso conservativo. También hemos dibujado en verde los vectores de desplazamientos, ya he hecho el dibujo, la altura cero hay, ya veis, esto es lo que os quiero transmitir, joder, hacer un dibujo, hombre, pues nada, me falta, pero joder, con una reglica y ya veis, y que se vea, que a veces parece que somos miniaturistas, joder, que hay que deshojarse para ver las figuras, joder, y se ven unas chapuzas y eso parece, bueno, quiere decir que no os echéis vosotras y vosotros mismos, ¿no? Tejaos a vuestro, o sea, como se dice, tejaos a vuestras piedras a vuestros tejados. No es que yo haga los dibujos así, pues muy bien, pero si haces los dibujos pequeñajos y mal, pues el mal va a ser para ti. Sí, venga, pues venga, hombre, no sois sabios, o por lo menos no mucho. Ya sé que a veces, pues eso, tampoco vais a estar aquí con compás y tal, ¿vale? Venga, entonces, nada, pues empezamos y decimos, vamos a ver. Bueno, en este caso, aquí en rollo patatero, las fuerzas no conservan, bueno, no rollo patatero, pero lo que os he dicho, pues lo tengo que escribir en un archivo que no, ¿vale? Que no va a ir acompañado de la peli. Dice, en este caso, las fuerzas no conservativas son la normal y la fuerza de rozamiento, dibujadas como en el caso anterior en azul. Como sabemos, hemos de calcular su trabajo. El trabajo de la normal ya sabemos que es cero, por ser perpendicular al desplazamiento, pero no así el del rozamiento, que forma 180 grados con él. Calculamos, por lo tanto, la fuerza de rozamiento como siempre, claro. Aquí tenemos el dibujillo en la parte horizontal. Claro, como sabemos por la ley, esto ya volvemos a las leyes de Newton, sobre el eje de la axis, la resultante ha de ser cero, que aquí no lo hemos dibujado, el eje de la axis, como sabéis, es este, ¿vale? Entonces ya veis, la normal ha de ser entonces igual al peso, sabiendo que la normal es igual al peso, ya tenemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, que es 0,1 por 50, o sea, 5. Y calculamos el trabajo de las fuerzas de la fuerza de rozamiento entre A y B, claro, que es el único trozo en donde actúa. Ya veis, tenemos A, que le he llamado aquí A este punto A, B, ¿vale? Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y B es, pues ya veis, fuerza 5 por desplazamiento 2 por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, que es la definición de trabajo, ese es el ángulo que hay que poner. Y como veis, la fuerza de rozamiento en azul va hacia atrás, y, sin embargo, el desplazamiento es el vector verde hacia adelante. Entonces, claramente, el ángulo que forman esos dos vectores, pues claramente es 180 grados, ¿vale? Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Y aquí ya tenemos entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, pues entonces ya estamos en condiciones de aplicar el teorema. Decimos, vamos a ver, trabajo de las fuerzas no conservativas. Trabajo de la normal más trabajo de la fuerza de rozamiento. A, 0, que es el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, que acabamos de calcular aquí, sin despeinarnos también, menos 10. Energía mecánica en 2, la misma, bueno, la misma expresión, no va a ser la misma, claro. 5 por 10 por H2, ¿vale? Energía mecánica en 1, la misma, porque es el mismo muelle comprimido, la misma cantidad, ¿vale? Pues nada, y ya tenemos las tres cosas, ya tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas, ya tenemos la energía mecánica en 2, ya tenemos la energía mecánica en 1, pues aplicamos el teorema y decimos trabajo menos 10 es igual a la energía mecánica en 2, 50H2, menos la energía mecánica en 1, 50. Y de ahí, nada, pues despejamos la altura H2, que es 0,8. ¿De acuerdo? Y ahora, rozamiento en toda la superficie de apoyo. Entonces, en el caso tercero, la expresión de la variación de energía mecánica, la expresión va a ser la misma. ¿Ah? Eso es la expresión. Le cambiará la expresión del trabajo, pues tenemos que añadir al trabajo anterior de la fuerza de rozamiento en la parte horizontal. Claro, el trabajo de la fuerza anterior, dado que el coeficiente de rozamiento en la parte horizontal es el mismo en los dos casos, por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento en la parte horizontal ya lo sabemos, que es el que hemos calculado aquí, que es menos 10. Pues a ese trabajo habrá que añadirle el trabajo de la fuerza de rozamiento en la rampa, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claramente, pues calcular lo que vale el trabajo de rozamiento en la rampa.
que ya veis, hemos dibujado el peso vertical y hacia abajo. ¿Y cómo hemos calculado la fuerza de arrastramiento? Pues como hacíamos con los planos inclinados, ya sabéis, descomponemos sobre el eje de las Y, como veis, y el eje de las X, que hay que descomponer. La única fuerza que hay que descomponer es el peso. Aquí lo hemos hecho un poquito ya más rápidamente, esto es 30 y esto es 30. Entonces ya veis, P sub I es mg por el coseno de alfa, que nos ha salido 200 veces, con lo cual es 25 raíz de 3. La fuerza de arrastramiento, aquí sí que el coeficiente no es 0,1 como en la parte horizontal, sino 0,2, pues entonces la fuerza de arrastramiento aquí me queda 5 raíz de 3. Y ahora entonces ya conocida la fuerza de arrastramiento, ya veis que el trabajo de la fuerza de arrastramiento en la rampa, que hay que sumarle el trabajo de la fuerza de arrastramiento a la parte horizontal, como veis, va a ser 5 raíz de 3 por la distancia recorrida sobre la rampa, que este es el vector de desplazamiento, ya veis, de módulo D, que no lo conocemos por el coseno de 180, con lo cual ya veis, este va a ser el trabajo de la fuerza de arrastramiento en la rampa. Que no conocemos D, no pasa nada, le ponemos nombre. Y ya tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas en toda la trayectoria, que es, pues ya veis, menos 10, menos 5 raíz de 3D. La energía mecánica en 2 tiene la misma expresión, 5, que es la masa por C por H2. La energía mecánica en 1, la misma expresión, 1 medio de 10.000 por 10 menos 1 al cuadrado. Y ahora aplicamos el teorema y nos queda esta ecuación, como veis. Pero ahí tenemos dos incógnitas, D y H2. Pero, hombre, mirad, jolín, no. Si miramos en el triángulo, D y H2 están, vamos, absolutamente relacionados. H2, que es D por el seno de 30, con lo cual, como el seno de 30 vale 1 medio, despejo D, porque no os olvidéis de que me ha preguntado la altura. Despejo D, que es 2H2, voy a la ecuación 1 y donde pone D pongo 2H. 2. ¿Vale? Ya veis, aquí lo he puesto. Y ahora entonces esa ecuación me queda así, que ya veis que es una ecuación con una única incógnita. Paso las H a la derecha, los números a la izquierda, saco factor común. Bueno, podéis haber tirado de calculadora, pero bueno, de hecho lo he hecho al final, tirar de calculadora, pero bueno, aquí hemos despejado la H2 y, bueno, pues utilizando la calculadora aproximadamente 0,6. Ya veis, en el primer caso sube 1 metro sin rozamiento, en el segundo sube 0,8 y en el tercero sube menos porque, claro, hay más rozamiento y se va perdiendo más energía, ¿de acuerdo? Pues bueno, creemos que es un problema bastante significativo y que esperamos con él que entendáis mejor el tema del trabajo y estéis ya en condiciones de aplicarlo por vuestra cuenta sin necesidad de contractualidad. Vamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues encantado y como siempre, ánimo y para adelante. Seguimos.